Esta noche vas a enfrentar una verdad tan escalofriante que ha atormentado a los creyentes durante siglos. La Biblia revela 6 pecados tan graves que Dios jamás podrá perdonarlos, sin importar cuán desesperado sea el arrepentimiento. Estos no son simples advertencias antiguas, son mensajes urgentes para cada alma viva en este momento. Si crees que sabes dónde te encuentras espiritualmente, piénsalo de nuevo. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar el curso de tu vida para siempre. El Papa León XIV nos ha advertido sobre estos pecados con infinita misericordia, pero también con absoluta severidad. No dejes pasar esta oportunidad, porque el destino de tu alma podría depender de lo que estás a punto de escuchar. La oscuridad de nuestro mundo moderno a menudo oculta la claridad de la verdad divina, pero estas enseñanzas iluminan el camino y es con certeza inquebrantable. Suscríbete ahora y comparte tus pensamientos abajo. No ignores esta advertencia crucial del Papa León XIV. Cuéntanos, sé cuál de estos 6 pecados te preocupa más. En la voz solemne del Papa León XIV, la gravedad de los 6 pecados que Dios nunca perdonará emerge como un mensaje que trasciende el tiempo y la cultura. Estos pecados, profundamente arraigados en las Sagradas Escrituras, no son meramente amonestaciones antiguas, sino una advertencia profunda para todas las almas que buscan la luz de la salvación. El Santo Padre, con un corazón lleno de cuidado pastoral y humildad, llama a cada creyente a comprender el peso de estas transgresiones y las consecuencias eternas que conllevan. La oscuridad de nuestro mundo moderno a menudo oscurece la claridad de la verdad divina. Sin embargo, las enseñanzas del Papa León XIV iluminan el camino con certeza inquebrantable. En su profunda sabiduría, el Santo Padre reconoce que la mayor tragedia de la humanidad no radica en nuestra debilidad o ignorancia, sino en nuestro rechazo deliberado de la misericordia infinita de Dios. Estos 6 pecados representan la rebelión suprema contra el Creador, una elección consciente de cortar los lazos que conectan el alma con su fuente divina. Cuando el Papa León XIV habla de estos pecados imperdonables, su voz lleva el peso de siglos de enseñanza de la Iglesia, pero resuena con la tierna compasión de un padre que advierte a sus hijos amados. Él entiende que la mera mención de pecados imperdonables puede infundir temor en los corazones de los fieles, pero su intención no es condenar sino despertar, no aterrorizar sino transformar. El mensaje del Santo Padre emerge de un lugar de profundo amor pastoral, reconociendo que solo al entender estos peligros espirituales, las almas pueden verdaderamente apreciar el don precioso de la gracia de Dios. El primer pecado que el Papa León XIV identifica como imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado se distingue de todos los demás por su finalidad devastadora, pues representa un rechazo completo y deliberado de la gracia de Dios. A diferencia de otras transgresiones que surgen de la debilidad humana o del fracaso momentáneo, la blasfemia contra el Espíritu Santo emerge de un corazón endurecido, que consciente y voluntariamente rechaza la misma fuente del perdón. El Papa León XIV explica que este pecado no se comete en ignorancia o pasión, sino en pleno conocimiento y desafío calculado de la verdad divinas. La comprensión del Santo Padre de este primer pecado imperdonable se basa en las propias palabras de Cristo, quien advirtió que mientras toda clase de pecados contra el Hijo del Hombre podrían ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada, ni en este mundo ni en el venidero. El Papa León XIV interpreta esto no como crueldad divina, sino como la consecuencia natural de un alma que ha elegido cerrarse completamente a la misericordia de Dios. El Espíritu Santo, como fuente de toda gracia y perdón, no puede penetrar un corazón que se ha sellado deliberada y permanentemente contra el amor divino. En su sabiduría pastoral, el Papa León XIV reconoce que muchas almas fieles se preocupan innecesariamente por haber cometido este pecado imperdonable. Él ofrece consuelo a estos corazones atribulados, explicando que el mero hecho de su preocupación demuestra que no han cometido esta transgresión suprema.
Aquellos que verdaderamente han blasfemado contra el Espíritu Santo no sienten remordimiento ni temor, ni deseo de perdón, pues sus corazones se han endurecido completamente contra la gracia de Dios. La comprensión compasiva del Santo Padre recuerda a los fieles que la misericordia de Dios se extiende a todos los que la buscan con corazones sinceros. El segundo pecado que el Papa León XIV identifica como imperdonable es la apostasía, el abandono completo de la fe una vez abrazada. Este pecado hiere profundamente a la Iglesia, pues representa no meramente un alejamiento, sino una traición deliberada del pacto hecho con Dios. La apostasía no es un lapso momentáneo en la fe, o un periodo de duda que aflige incluso a los creyentes más devotos. Más bien, es un alejamiento consciente y permanente de la verdad revelada por Cristo, un rechazo de todo el marco de salvación ofrecido a través de la Iglesia. El tratamiento del Papa León XIV sobre la apostasía refleja su profunda comprensión de la naturaleza humana y el viaje espiritual. Él reconoce que la fe puede ser puesta a prueba y que incluso los creyentes más fuertes pueden experimentar periodos de oscuridad e incertidumbre. El Santo Padre distingue entre estas luchas naturales de la vida espiritual y la elección deliberada de abandonar la fe por completo. La apostasía requiere no solo el rechazo de la creencia, sino el abrazo de la oposición a la Iglesia y sus enseñanzas. La gravedad de la apostasía radica en su naturaleza completa. Mientras que otros pecados pueden afectar aspectos particulares de la relación del alma con Dios, la apostasía representa una ruptura total de esa relación. El Papa León XIV explica que el apóstata no solo ha caído en pecado, sino que ha rechazado el fundamento mismo sobre el cual descansa el perdón. Habiendo abandonado la fe en Cristo y la Iglesia, el apóstata no tiene medios por los cuales recibir la gracia necesaria para el arrepentimiento y el perdón. Sin embargo, incluso al discutir este terrible pecado, el corazón pastoral del Papa León XIV brilla. Él llama a los fieles a orar fervientemente por aquellos que han caído en apostasía, reconociendo que mientras el pecado mismo puede ser imperdonable, el poder de Dios, para tocar incluso el corazón más endurecido, permanece infinito. El Santo Padre alienta a la Iglesia a responder a la apostasía no con condenación, sino con mayor devoción y testimonio, esperando que el ejemplo de vidas fieles pueda servir como un faro que llame a los perdidos de vuelta al redil. El tercer pecado en el catálogo solemne del Papa León XIV es la herejía, la negación obstinada o duda de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. La comprensión del Santo Padre de la herejía va más allá del mero desacuerdo con la enseñanza de la Iglesia para abarcar un rechazo voluntario y persistente de la verdad revelada. La herejía representa no ignorancia, sino desafío, no confusión, sino oposición calculada al depósito de fe, confiado a la Iglesia por Cristo mismo. El Papa León XIV reconoce que la herejía presenta un peligro único para el cuerpo de Cristo, porque a menudo se presenta bajo la apariencia de iluminación o reforma. El hereje puede afirmar servir a Dios mientras socava los fundamentos mismos de la fe. El Santo Padre advierte que la herejía se extiende como un cáncer a través de la comunidad de creyentes, causando división y confusión entre aquellos que de otro modo podrían vivir en unidad y paz. La naturaleza imperdonable de la herejía radica en su asalto directo a la verdad divina. Mientras que otros pecados pueden violar la ley de Dios, la herejía ataca la naturaleza misma de Dios al negar las verdades que Él ha revelado o sobre sí mismo. El Papa León XIV explica que el hereje ha elegido la sabiduría humana sobre la revelación divina, prefiriendo el juicio personal a la autoridad de Cristo, hablando a través de su Iglesia. Esto representa no meramente error, sino rebelión contra el orden establecido por Dios para la salvación de las almas. En su aproximación, característicamente compasiva, el Papa León XIV reconoce que muchas almas caen en el pensamiento herético a través de confusión genuina o formación inadecuada, más que por intención maliciosa. El Santo Padre llama a los líderes de la Iglesia a responder a tales casos con instrucción paciente y corrección caritativa, siempre buscando la reconciliación de aquellos que han caído en error.
Sin embargo, mantiene que aquellos que persisten en herejía, a pesar de instrucción y corrección claras, se colocan más allá del alcance del perdón por su propia negativa obstinada a aceptar la verdad divina. A lo largo de su discusión de estos primeros 3 pecados imperdonables, el Papa León XIV mantiene un equilibrio delicado entre advertencia y aliento, entre la gravedad de la justicia divina y la naturaleza infinita de la misericordia divina. Sus enseñanzas emergen no de un deseo de asustar a los fieles, sino de un amor profundo que reconoce los riesgos eternos involucrados en cada elección que hace el alma. La sabiduría del Santo Padre ilumina el camino de la rectitud y mientras guía compasivamente a aquellos que han tropezado de vuelta hacia la luz de la salvación. Esta primera porción de la enseñanza del Papa León XIV establece la fundación para entender por qué ciertos pecados colocan al alma más allá del alcance del perdón. No es que la misericordia de Dios tenga límites, sino que estos pecados particulares representan un rechazo completo de los medios mismos, por los cuales se recibe la misericordia. El enfoque pastoral del Santo Padre ayuda a los fieles a entender estas verdades difíciles, mientras mantiene la esperanza en el amor infinito de Dios por cada alma humana. El cuarto pecado que el Papa León XIV identifica como más allá del perdón divino es el pecado de la desesperación, un abandono completo de la esperanza en la misericordia y salvación de Dios. Este pecado ataca el corazón mismo del mensaje cristiano, pues representa el rechazo del alma de la verdad fundamental de que el amor de Dios conquista todos los obstáculos. El Santo Padre aborda este tema con particular ternura, entendiendo que la desesperación a menudo aflige a aquellos que han sufrido enormemente o que han caído en patrones de pecado que parecen insuperables. La sabiduría compasiva del Papa León XIV reconoce que la desesperación difiere de la tristeza natural o el desaliento que toca toda vida humana. La verdadera desesperación, el tipo que constituye un pecado imperdonable, involucra una elección deliberada, es de rechazar la esperanza en la misericordia infinita de Dios. El alma desesperada no solo ha perdido fe en su propia dignidad, sino que ha concluido que Dios mismo no está dispuesto o no puede perdonar sus transgresiones. Esto representa no debilidad humana, sino una negación fundamental de la naturaleza de Dios, tal como se revela a través del sacrificio de Cristo en la cruz. El Santo Padre explica que la desesperación se vuelve imperdonable porque cierra la puerta al arrepentimiento. Cuando un alma verdaderamente desespera, deja de buscar perdón porque cree que el perdón es imposible. Esto crea una parálisis espiritual, donde la gracia no puede penetrar, porque el alma se ha convencido de que la gracia no existe o no se aplica a su situación particular. El Papa León XIV enfatiza que esto no es un juicio de Dios, sino un exilio autoimpuesto de la misericordia divina. En su experiencia pastoral, el Papa León XIV ha encontrado muchas almas que temen haber cometido el pecado de desesperación simplemente porque han experimentado periodos de oscuridad espiritual o culpa abrumadora. El Santo Padre ofrece consuelo profundo a tales corazones atribulados, explicando que el mero hecho de que se preocupen por la desesperación prueba que no han caído en ella completamente. La verdadera desesperación no siente ansiedad sobre su condición, porque ha aceptado la desesperanza como verdad final. Aquellos que aún anhelan perdón, incluso en sus momentos más oscuros, demuestran que la esperanza no ha sido completamente extinguida en sus corazones. El quinto pecado imperdonable que el Papa León XIV aborda es el pecado de la presunción, que se sitúa como el extremo opuesto de la desesperación, pero resulta igualmente devastador para el alma. La presunción involucra la asunción arrogante de que uno puede pecar libremente, porque la misericordia de Dios automáticamente cubrirá todas las transgresiones sin arrepentimiento genuino o enmienda debida. El Santo Padre identifica esto como quizás el pecado más peligroso de nuestra era moderna, donde las actitudes culturales a menudo minimizan la gravedad del pecado y asumen el perdón divino o como un derecho más que como un don. La comprensión del Papa León XIV sobre la presunción va más allá de la mera sobreconfianza en la misericordia de Dios para abarcar un malentendido fundamental de la naturaleza del amor divino. El alma presuntuosa trata la gracia de Dios
como una licencia para continuar en el pecado, más que como un llamado a la transformación. Esto representa no fe en la bondad de Dios, sino una distorsión de esa bondad en algo que contradice la justicia y santidad divinas. El Santo Padre advierte que la presunción en realidad se burla de la misericordia de Dios al tratar la sangre preciosa de Cristo como algo barato y fácilmente disponible, sin costo. La naturaleza imperdonable de la presunción radica en su rechazo completo de la necesidad de arrepentimiento y conversión. El pecador presuntuoso cree que puede continuar en sus caminos malvados mientras aún reclama el favor de Dios. Esto crea una situación espiritual imposible donde el alma simultáneamente abraza el pecado y espera salvación, rechazando la verdad cristiana fundamental de que el perdón requiere dolor genuino y un propósito firme de enmienda. El Papa León XIV explica que tal alma se coloca más allá del perdón no por rechazo de Dios, sino por su propia negativa a cumplir las condiciones básicas para recibir gracia. Sin embargo, incluso al discutir la presunción, el corazón pastoral del Papa León XIV busca guiar más que condenar. Él reconoce que muchas almas fieles pueden ocasionalmente dar por sentada la misericordia de Dios sin caer en el pecado mortal de presunción. El Santo Padre distingue entre momentos de pereza espiritual o sobreconfianza y la disposición establecida que caracteriza la verdadera presunción. Él llama a todos los creyentes a examinar sus conciencias regularmente, asegurándose de que su confianza en la misericordia de Dios conduzca a mayor santidad más que a complacencia espiritual. El sexto y último pecado que el Papa León XIV identifica como imperdonable es el pecado de impenitencia final que ocurre cuando un alma persiste en pecado grave hasta la muerte sin buscar perdón. Este pecado representa la tragedia suprema de la libertad humana, la elección final de rechazar la oferta de salvación de Dios, incluso cuando se enfrenta a la eternidad. El Santo Padre aborda este tema con profundo dolor, reconociendo que la impenitencia final representa no el fracaso de Dios para salvar, sino el ejercicio supremo de la humanidad de libre albedrío en oposición al amor divino. La enseñanza del Papa León XIV sobre la impenitencia final refleja su profunda comprensión del misterio de la libertad humana y la gracia divina. Él explica que Dios respeta las elecciones humanas, incluso cuando esas elecciones llevan a la condenación. El alma que muere en impenitencia final ha tomado una decisión deliberada de rechazar la salvación, y Dios honra esa elección aunque rompa el corazón divino. Esto no es crueldad divina, sino respeto divino por la dignidad de la libertad de humana, que incluye la terrible libertad de elegir separación eterna de Dios. El Santo Padre enfatiza que la impenitencia final difiere de muerte súbita o fallecimiento inesperado mientras se está en estado de pecado. Muchas almas que mueren inesperadamente pueden haber tenido contrición perfecta en sus momentos finales, buscando la misericordia de Dios aunque no tuvieran oportunidad de recibir los sacramentos. La impenitencia final se refiere específicamente a aquellos que mueren con corazones endurecidos contra Dios, que han elegido conscientemente rechazar la misericordia divina incluso frente a la muerte. Tales almas han usado toda su existencia terrenal para alejarse de Dios, y la muerte simplemente ratifica la elección que han estado haciendo a lo largo de sus vidas. La sabiduría pastoral del Papa León XIV brilla particularmente cuando discute la impenitencia final, pues busca motivar a los fieles hacia la conversión sin causar desesperación sobre su destino eterno. El Santo Padre recuerda a los creyentes que hasta la muerte ningún alma está más allá del alcance de la misericordia de Dios. Incluso el pecador más endurecido puede experimentar conversión y salvación si se vuelve a Dios con arrepentimiento sincero. Esta esperanza debe alentar tanto el crecimiento espiritual personal como los esfuerzos evangelísticos hacia aquellos que parecen lejos de Dios. A lo largo de su exposición de estos 6 pecados imperdonables, el Papa León XIV mantiene que el término imperdonable se refiere no a cualquier limitación en la misericordia infinita de Dios, sino a la capacidad del alma humana de rechazar esa misericordia completamente. Cada uno de estos pecados representa una forma diferente en que la libertad humana
puede usarse para cerrar la puerta a la gracia divina. La enseñanza del Santo Padre sirve no para asustar a los fieles, sino para iluminar la naturaleza preciosa de la gracia de Dios y la responsabilidad seria que viene con la libertad humana. El enfoque del Papa hacia estas verdades difíciles refleja su profunda experiencia pastoral y su compromiso de guiar almas hacia la salvación, más que hacia la desesperación. Él entiende que el conocimiento de estos pecados puede servir como motivación poderosa para el crecimiento espiritual cuando se entiende y aplica apropiadamente. En lugar de usar el miedo como arma, el Papa León XIV emplea estas enseñanzas como herramientas para despertar espiritual y transformación. Al concluir esta porción de su enseñanza, el Papa León XIV enfatiza la naturaleza interconectada de estos 6 pecados y cómo a menudo se refuerzan mutuamente en la vida espiritual. Un alma que cae en desesperación puede gradualmente desarrollar actitudes de blasfemia contra el Espíritu Santo, mientras que la presunción puede llevar a la obstinación que caracteriza la herejía. Entender estas conexiones ayuda a los fieles a reconocer señales de advertencia tempranas y buscar la gracia necesaria para evitar estas catástrofes espirituales. La enseñanza del Papa León XIV en esta segunda sección demuestra su profunda sabiduría pastoral y su compromiso de guiar almas hacia la salvación a través de la verdad hablada en amor. Su enfoque equilibra la gravedad de estos peligros espirituales con la esperanza que viene de entender la misericordia infinita de Dios y el poder del arrepentimiento genuino para transformar incluso el alma más atribulada. Mientras el Papa León XIV continúa su profundo examen de los 6 pecados imperdonables, su sabiduría pastoral guía a los fieles hacia una comprensión más profunda de cómo estos peligros espirituales se manifiestan en la vida diaria. El Santo Padre reconoce que aunque estos pecados pueden parecer abstractos o distantes de la experiencia ordinaria, en realidad representan la culminación de patrones que comienzan con elecciones aparentemente pequeñas y gradualmente se endurecen en condiciones espirituales permanentes. La tercera sección del Papa se enfoca en las implicaciones prácticas de estas enseñanzas para los creyentes modernos, basándose en su extensa experiencia pastoral y profunda comprensión teológica. Él observa que la cultura contemporánea a menudo minimiza la realidad del pecado por completo, creando un ambiente donde las almas pueden derivar hacia estas transgresiones imperdonables, sin reconocer el peligro espiritual que enfrentan. El enfoque del Papa León XIV combina claridad doctrinal con compasión pastoral, buscando despertar en lugar de condenar e iluminar, en lugar de asustar. Al abordar el pecado de desesperación más profundamente, el Papa León XIV recurre a la sabiduría de Santo Tomás de Aquino, quien identificó la desesperación como uno de los pecados primarios contra el Espíritu Santo. El Santo Padre explica que la desesperación a menudo comienza con dolor legítimo por el pecado, pero se transforma en algo mucho más peligroso cuando rechaza la verdad cristiana fundamental de que la misericordia de Dios es infinita. Esta transformación ocurre gradualmente, mientras el alma se enfoca cada vez más en su propia indignidad en lugar de en la capacidad infinita de Dios para el perdón. La experiencia pastoral del Papa León XIV le ha mostrado que la desesperación frecuentemente aflige a aquellos que han caído en pecado serio y se convencen de que sus transgresiones son demasiado graves para la misericordia divina. El Santo Padre aborda esta concepción errónea peligrosa directamente recordando a los fieles que ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios, cuando está presente el arrepentimiento genuino. Él enfatiza que la desesperación se vuelve imperdonable, no porque Dios se niegue a perdonar, sino porque el alma desesperada se niega a creer que el perdón es posible. El Papa comparte perspectivas profundas sobre cómo la desesperación se manifiesta de manera diferente en varias personalidades y circunstancias. Algunas almas caen en desesperación a través de culpa abrumadora, mientras que otras llegan a este callejón sin salida espiritual a través del orgullo intelectual que no puede aceptar la simplicidad de la misericordia divina. Otras aún alcanzan la desesperación a través de fracasos repetidos que las convencen de que son incapaces de verdadera conversión. En cada caso, el Papa León XIV demuestra cómo la desesperación
representa un malentendido fundamental de la naturaleza de Dios y el propósito del sacrificio de Cristo. Al dirigirse al pecado de presunción, el Papa León XIV ofrece análisis igualmente penetrante de esta condición espiritual opuesta, pero igualmente peligrosa. El Santo Padre observa que la presunción se ha vuelto particularmente prevalente en tiempos modernos, ya que las actitudes culturales hacia el pecado y el perdón han cambiado dramáticamente de generaciones anteriores. Muchas almas hoy operan bajo la asunción de que la misericordia de Dios automáticamente cubre todas las transgresiones sin requerir arrepentimiento genuino o enmienda de vida. El Papa León XIV explica que la presunción a menudo se disfraza como fe o confianza en la bondad de Dios, haciéndola particularmente peligrosa para creyentes bien intencionados. El alma presuntuosa puede participar en prácticas religiosas regulares, mientras simultáneamente mantiene patrones pecaminosos de comportamiento, convencida de que sus observancias externas garantizan la aprobación divina. Esto representa una corrupción fundamental de la fe cristiana auténtica, que siempre llama a conversión genuina y crecimiento espiritual continuo. El tratamiento del Santo Padre sobre la presunción revela su profunda comprensión de la psicología humana y las formas sutiles en que el orgullo puede corromper incluso actitudes aparentemente virtuosas. Él describe cómo la presunción puede desarrollarse en almas que han experimentado la misericordia de Dios en el pasado y gradualmente comienzan a dar por sentada esa misericordia. Lo que comienza como gratitud por el perdón, lentamente se transforma en una expectativa de perdón sin esfuerzo correspondiente hacia la santidad. El Papa León XIV aborda el peligro particular que la presunción presenta para aquellos en posiciones de liderazgo de la Iglesia o aquellos que se consideran espiritualmente avanzados. Estas almas pueden caer en la trampa de creer que su estatus o conocimiento los exime de los requisitos ordinarios de arrepentimiento y conversión. El Santo Padre advierte que tales actitudes colocan a estas almas en grave peligro espiritual, ya que transforman el don de gracia de Dios en una licencia para pecado continuo. Al discutir el pecado de impenitencia final, la voz del Papa León XIV lleva peso particular, ya que esto representa la tragedia suprema de la libertad humana ejercida en oposición al amor divino. El Santo Padre explica que la impenitencia final no es simplemente morir en estado de pecado, sino más bien morir con un corazón deliberadamente endurecido contra la gracia de Dios. Esta distinción resulta crucial para entender por qué ese pecado no puede ser perdonado. El Papa León XIV recurre a la rica tradición teológica de la Iglesia para explicar cómo la impenitencia final representa la culminación de un proceso que puede haber estado desarrollándose a lo largo de toda la existencia terrenal de una persona. El alma que muere en impenitencia final ha usado su libertad consistentemente para rechazar las invitaciones de Dios a la conversión, gradualmente endureciendo su corazón hasta que se vuelve incapaz de responder a la gracia. Esto no es crueldad divina, sino respeto divino por la libertad humana, incluso cuando esa libertad elige su propia destrucción. El Santo Padre aborda la ansiedad natural, que la discusión de impenitencia final puede provocar en almas fieles que se preocupan por su destino eterno. Él ofrece tranquilidad al enfatizar que hasta el momento de la muerte, ningún alma está más allá del alcance de la misericordia divina. Incluso el pecador más endurecido puede experimentar conversión genuina si abre su corazón a la gracia de Dios. Esta esperanza debe motivar tanto el crecimiento espiritual personal como la preocupación caritativa por aquellos que parecen lejos de Dios. La discusión del Papa León XIV sobre la herejía revela su profunda preocupación por la unidad de la Iglesia y la integridad de la revelación divina. El Santo Padre explica que la herejía difiere de simple ignorancia o confusión sobre la enseñanza de la Iglesia, representando en cambio un rechazo deliberado y obstinado de la verdad revelada. Esta obstinación distingue la herejía de preguntas honestas o dudas temporales que pueden afectar incluso a creyentes fieles durante su viaje espiritual. El Papa enfatiza que la herejía se vuelve imperdonable cuando representa una disposición establecida de preferir la sabiduría humana sobre la revelación divina.
El hereje no solo ha cometido un error intelectual, sino que ha elegido colocar su propio juicio por encima de la autoridad de Cristo, hablando a través de su Iglesia. Esto representa una rebelión fundamental contra el orden establecido por Dios para la salvación de las almas. El Papa León XIV aborda el desafío particular que la herejía presenta en tiempos contemporáneos, cuando el pensamiento relativista a menudo trata todas las opiniones religiosas como igualmente válidas. El Santo Padre mantiene que aunque la Iglesia debe acercarse a aquellos en error con paciencia y caridad, no puede comprometer la verdad objetiva de la revelación divina. Aquellos que persisten en pensamiento herético, a pesar de instrucción clara, se colocan fuera de la comunidad de fe y más allá del alcance de la gracia que fluye a través de los sacramentos de la Iglesia. A lo largo de esta porción de su enseñanza, el Papa León XIV mantiene su enfoque característicamente pastoral, siempre buscando guiar almas hacia la verdad y salvación, en lugar de simplemente catalogar peligros espirituales. La sabiduría del Santo Padre reconoce que el conocimiento de estos pecados imperdonables puede servir como motivación poderosa para el crecimiento espiritual, cuando se entiende y aplica apropiadamente. El Papa concluye esta sección, enfatizando la naturaleza interconectada de estos 6 pecados y cómo a menudo se refuerzan mutuamente en la vida espiritual. Un alma que cae en desesperación puede gradualmente desarrollar actitudes de blasfemia contra el Espíritu Santo, mientras que la presunción puede llevar a la obstinación que caracteriza la herejía. Entender estas conexiones ayuda a los fieles a reconocer señales de advertencia tempranas y buscar la gracia necesaria para evitar estas catástrofes espirituales. La enseñanza del Papa León XIV en esta tercera sección demuestra su profunda sabiduría pastoral y su compromiso de guiar almas hacia la salvación a través de la verdad hablada en amor. Su enfoque equilibra la gravedad de estos peligros espirituales con la esperanza que viene de entender la misericordia infinita de Dios y el poder del arrepentimiento genuino para transformar incluso el alma más atribulada. La cuarta sección de enseñanza del Papa León XIV profundiza en las implicaciones pastorales profundas de entender estos 6 pecados imperdonables dentro del contexto de la dirección espiritual moderna y el cuidado de las almas. El Santo Padre reconoce que, mientras el conocimiento teológico de estos pecados es esencial, su aplicación práctica en la vida espiritual requiere discernimiento cuidadoso y guía compasiva. Su sabiduría emerge de décadas de experiencia pastoral, donde ha presenciado tanto los efectos devastadores de estos pecados, como el poder milagroso de la gracia divina para prevenirlos. El Papa comienza esta sección abordando la concepción errónea común de que estos pecados imperdonables están de alguna manera más allá de la comprensión humana o que representan juicios divinos arbitrarios. El Papa León XIV enfatiza que cada uno de estos pecados sigue una progresión espiritual lógica que puede ser reconocida e interrumpida a través de formación espiritual apropiada y cuidado pastoral. El enfoque del Santo Padre demuestra cómo entender estos pecados puede en realidad fortalecer, en lugar de debilitar la confianza del alma en la misericordia de Dios. Al examinar las manifestaciones prácticas de la desesperación, el Papa León XIV recurre a su extensa experiencia en dirección espiritual para identificar las señales de advertencia tempranas que preceden este pecado devastador. El Santo Padre observa que la desesperación a menudo comienza con un enfoque poco saludable en la indignidad personal, en lugar de en la capacidad infinita de Dios para el perdón. Las almas que caen en patrones de autoexamen excesivo, sin meditación correspondiente sobre la misericordia divina, pueden gradualmente perder de vista la verdad fundamental de que el amor de Dios conquista todos los obstáculos. La sabiduría pastoral del Papa León XIV reconoce que la cultura moderna contribuye al desarrollo de la desesperación a través de su énfasis en el rendimiento personal y el logro. Cuando los creyentes aplican estándares mundanos de éxito a sus vidas espirituales, pueden volverse abrumados por sus fracasos y perder confianza en la disposición de Dios para perdonar. El Santo Padre aborda esto enfatizando que la salvación depende enteramente de la gracia de Dios, en lugar del mérito humano, haciendo la desesperación
fundamentalmente irracional desde una perspectiva teológica. El Papa ofrece guía práctica para directores espirituales y confesores que encuentran almas luchando con tendencias hacia la desesperación. Él enfatiza la importancia de redirigir la atención de la inadecuación personal a la adecuación divina, del fracaso humano al éxito divino en la persona de Jesucristo. El Papa León XIV recomienda meditación regular sobre la misericordia de Dios, tal como se revela en las Escrituras, particularmente las parábolas del perdón y el ejemplo de pecadores arrepentidos que recibieron perdón divino inmediato. Al abordar el pecado de presunción, el Papa León XIV demuestra igual sensibilidad pastoral, combinada con claridad doctrinal. El Santo Padre reconoce que la presunción a menudo se desarrolla entre almas que han experimentado la misericordia de Dios repetidamente y gradualmente comienzan a dar por sentada esa misericordia. Esta complacencia espiritual puede ser particularmente peligrosa porque se disfraza como confianza en Dios, mientras en realidad representa un malentendido fundamental de la relación entre misericordia divina y responsabilidad humana. El análisis del Papa León XIV sobre la presunción revela su profunda comprensión de la psicología humana y las formas sutiles en que el orgullo puede corromper incluso actitudes aparentemente virtuosas. El Santo Padre explica cómo la presunción a menudo se desarrolla gradualmente, comenzando con confianza legítima en la bondad de Dios, pero lentamente transformándose en una expectativa de perdón sin esfuerzo correspondiente hacia la conversión. Esta progresión puede ser tan sutil que las almas pueden no reconocer su peligro espiritual hasta que ya han caído en pecado serio. El Papa ofrece guía específica para reconocer y combatir actitudes presuntuosas en la vida espiritual. Él recomienda examen regular de conciencia enfocado no solo en identificar pecados, sino también en evaluar la sinceridad del arrepentimiento y compromiso con la enmienda. El Papa León XIV enfatiza que la confianza genuina en la misericordia de Dios siempre produce mayores esfuerzos hacia la santidad en lugar de relajación en la disciplina espiritual. Al discutir las implicaciones prácticas de la apostasía, el corazón pastoral del Papa León XIV se vuelve particularmente evidente. El Santo Padre reconoce que la apostasía representa no solo una tragedia personal, sino también una fuente de escándalo y confusión para otros creyentes. Aquellos que han abrazado públicamente la fe y luego la han abandonado pueden sacudir la confianza de almas más débiles y crear duda sobre la verdad de la enseñanza cristiana. El enfoque del Papa León XIV hacia la apostasía demuestra su compromiso, tanto con la integridad doctrinal como con la compasión pastoral. El Santo Padre mantiene que aunque la Iglesia debe identificar claramente y condenar la apostasía como un pecado grave, también debe continuar orando y trabajando por la conversión de los apóstatas. Este equilibrio requiere gran sabiduría pastoral, ya que involucra proteger a los fieles del escándalo mientras mantiene esperanza para la salvación de aquellos que se han alejado. El Papa aborda el desafío particular que la apostasía presenta en tiempos contemporáneos, cuando las presiones culturales a menudo hacen difícil o impopular la adherencia fiel a la enseñanza de la Iglesia. El Papa León XIV enfatiza la importancia de formación sólida que prepare a los creyentes para enfrentar estos desafíos sin comprometer su fe. El Santo Padre llama a esfuerzos catequéticos aumentados y sistemas de apoyo más fuertes para aquellos que enfrentan persecución o presión para abandonar sus creencias. Al examinar el pecado de herejía desde una perspectiva pastoral, el Papa León XIV demuestra su profunda preocupación por la unidad de la Iglesia y la integridad de la revelación divina. El Santo Padre reconoce que la herejía a menudo comienza con preguntas o preocupaciones legítimas, pero puede desarrollarse en rechazo obstinado de la enseñanza de la Iglesia, cuando el orgullo previene la aceptación de corrección autoritativa. Esta progresión de investigación honesta a rebelión obstinada representa uno de los desarrollos más trágicos en la vida espiritual. El tratamiento del Papa León XIV sobre la herejía revela su compromiso con la honestidad intelectual, combinada con su misión humilde a la autoridad divina.
El Santo Padre reconoce que la enseñanza de la Iglesia a veces puede parecer difícil o incluso imposible de entender completamente, pero mantiene que esta limitación refleja finitud humana en lugar de error divino. La respuesta apropiada a tales dificultades es estudio continuado y oración en lugar de rechazo de la verdad revelada. El Papa ofrece guía para ministros pastorales que encuentran almas luchando con ideas heréticas. Él enfatiza la importancia de instrucción paciente combinada con corrección caritativa, siempre buscando abordar las preocupaciones subyacentes que pueden haber llevado al pensamiento herético. El Papa León XIV advierte contra tanto la leniencia excesiva, que falla en corregir error, como la dureza excesiva, que aleja a las almas de la Iglesia, en lugar de atraerlas de vuelta a la verdad. A lo largo de esta cuarta sección, el Papa León XIV mantiene su equilibrio característico entre claridad doctrinal y sensibilidad pastoral. Las enseñanzas del Santo Padre demuestran cómo la comprensión apropiada de estos pecados imperdonables puede en realidad fortalecer la vida espiritual, al proporcionar guía clara para evitar peligros espirituales, mientras mantiene confianza en la misericordia infinita de Dios para aquellos que la buscan con corazones sinceros. El Papa concluye esta sección enfatizando la naturaleza interconectada del crecimiento espiritual y la importancia del cuidado pastoral consistente en prevenir estos pecados graves. Él recuerda a los ministros pastorales que su papel involucra no solo corregir error, sino también crear ambientes donde las almas puedan crecer en virtud y profundizar su relación con Dios. Este enfoque positivo hacia la formación espiritual proporciona la mejor defensa contra los peligros espirituales representados por estos 6 pecados imperdonables. La sabiduría del Papa León XIV en esta cuarta sección demuestra su profunda comprensión tanto de las dimensiones teóricas como prácticas de la vida espiritual. Sus enseñanzas proporcionan guía invaluable para cualquiera involucrado en el cuidado de almas, ya sea como ministros ordenados o como creyentes fieles que buscan apoyarse mutuamente en el viaje hacia la salvación. El Santo Padre enfatiza que el conocimiento de estos peligros espirituales debe siempre estar acompañado por confianza renovada en el poder transformador de la gracia divina. El Papa León XIV recuerda a todos los fieles que mientras estos pecados representan graves peligros espirituales, también destacan el valor increíble del arrepentimiento, la fe, la esperanza y el amor en la vida cristiana. En esta sección final de su profunda enseñanza, el Papa León XIV dirige su atención pastoral hacia la esperanza y redención, que permanece disponible para cada alma incluso ante estos graves peligros espirituales. Las palabras finales del Santo Padre llevan tanto el peso de la advertencia divina como la ternura infinita de un pastor que busca guiar su rebaño seguro a casa. Su mensaje se transforma de advertencia a esperanza, de temor a confianza, demostrando que incluso los peligros espirituales más oscuros no pueden vencer la luz de la misericordia divina para aquellos que la buscan con corazones sinceros. El Papa León XIV comienza esta sección concluyente abordando el sexto y último elemento del pecado contra el Espíritu Santo, tal como lo enseñó el Papa San Pío X, impugnar la verdad conocida. Este pecado representa el rechazo deliberado de la verdad, que ha sido claramente revelada y entendida, una elección consciente de oponerse a lo que uno sabe, que es revelación divina. El Santo Padre explica que este pecado difiere de simple ignorancia o confusión, representando en cambio una ceguera voluntaria que elige tinieblas sobre luz, falsedad sobre verdad. La sabiduría pastoral del Papa reconoce que impugnar la verdad conocida a menudo comienza con pequeños compromisos en honestidad intelectual, creciendo gradualmente en una disposición establecida de rechazar autoridad divina siempre que entre en conflicto y con preferencias personales o sabiduría mundana. Esta progresión hace el pecado es particularmente peligroso, porque puede desarrollarse sutilmente con el tiempo, endureciendo el corazón contra la gracia hasta que el alma se vuelve incapaz de reconocer o aceptar la verdad divina. El Papa León XIV enfatiza que estos 6 pecados contra el Espíritu Santo comparten una característica común:
Todos representan diferentes maneras de cerrar el corazón a la gracia divina, ya sea a través de desesperación, que rechaza esperanzas en la misericordia de Dios, presunción que da por sentada. La misericordia u obstinación, que se niega a abandonar el pecado. Cada una de estas transgresiones crea una barrera entre el alma y la fuente del perdón. El Santo Padre explica que el término imperdonable no indica limitación alguna en la misericordia infinita de Dios, sino que describe el exilio autoimpuesto del alma de esa misericordia. A lo largo de su enseñanza, el Papa León XIV ha mantenido que entender estos pecados sirve no para asustar a los fieles, sino para despertarlos a la naturaleza preciosa de la gracia divina y la responsabilidad seria que viene con la libertad y humana. El enfoque del Santo Padre demuestra cómo el conocimiento apropiado de peligros espirituales puede en realidad fortalecer la fe al proporcionar guía clara para el crecimiento espiritual y apreciación más profunda de la bondad de Dios. Mientras el Papa León XIV lleva su enseñanza a su conclusión, ofrece consuelo profundo a aquellos que temen haber cometido uno de estos pecados imperdonables. El Santo Padre recuerda a los fieles que el mero hecho de su preocupación demuestra que sus corazones no han sido completamente endurecidos contra la gracia. Aquellos que verdaderamente cometen estos pecados no sienten ansiedad sobre su condición espiritual, porque han rechazado al Espíritu Santo, quien los convencería de pecado y los llamaría al arrepentimiento. El Papa aborda la situación pastoral común, donde las almas se atormentan con temores innecesarios sobre haber cometido el pecado imperdonable. El Papa León XIV explica que tal preocupación en realidad proporciona evidencia del trabajo continuo del Espíritu Santo en sus corazones, ya que solo la gracia puede producir preocupación genuina sobre asuntos espirituales. El Santo Padre ofrece esto como fuente de gran consolación para conciencias atribuladas, mientras mantiene la naturaleza seria de los peligros espirituales que ha delineado. El mensaje concluyente del Papa León XIV enfatiza el poder increíble del arrepentimiento sincero para vencer incluso los pecados más graves. El Santo Padre recurre a la rica tradición de santos de la Iglesia que experimentaron conversión profunda después de vidas de pecado serio, demostrando que ningún alma está más allá del alcance de la misericordia divina mientras permanezca la vida. Él recuerda a los fieles que el deseo de Dios por la salvación se extiende a cada corazón humano y que la paciencia divina continúa ofreciendo oportunidades para conversión hasta el momento de la muerte. El Papa aborda las implicaciones prácticas de su enseñanza para la vida cristiana diaria, enfatizando que la conciencia de estos peligros espirituales debe motivar mayores esfuerzos hacia la santidad en lugar de temor paralizante. El Papa León XIV alienta a los fieles a usar este conocimiento como fundación para vida de oración más profunda, recepción más frecuente de los sacramentos y vigilancia aumentada contra las tentaciones sutiles que pueden alejar las almas de Dios. En su estilo pastoral característico, el Papa León XIV ofrece guía específica para evitar estos pecados graves a través de prácticas espirituales positivas. El Santo Padre recomienda meditación diaria sobre la misericordia de Dios, tal como se revela en las Escrituras, examen regular de conciencia, enfocado en crecer en virtud y recepción frecuente del sacramento de la confesión, como salvaguardas poderosas contra complacencia espiritual o desesperación. El Papa León XIV concluye su enseñanza enfatizando el papel de la Iglesia como madre y maestra en guiar almas seguramente a través del viaje espiritual. El Santo Padre recuerda a los fieles que no necesitan enfrentar estos desafíos espirituales solos, sino que pueden confiar en la sabiduría y gracia que fluyen a través de los sacramentos y enseñanzas de la Iglesia. Esta dimensión comunitaria de salvación proporciona tanto apoyo como responsabilidad para aquellos que buscan crecer en santidad. Las palabras finales del Papa llevan una nota de caridad urgente, reconociendo que su enseñanza alcanza almas en diferentes etapas de desarrollo espiritual y con grados variables de vulnerabilidad a estos peligros espirituales. El mensaje del Papa León XIV se adapta para encontrar cada alma donde está, mientras llama a todos al mismo estándar alto de discipulado cristiano.
Su enfoque demuestra cómo la enseñanza autoritativa puede ser entregada con profunda sensibilidad pastoral. A lo largo de esta enseñanza comprensiva, el Papa León XIV ha demostrado el equilibrio perfecto entre claridad doctrinal y compasión pastoral, que caracteriza el liderazgo católico auténtico. La sabiduría del Santo Padre proporciona tanto advertencia como esperanza, tanto desafío como consuelo, siempre buscando guiar almas hacia la plenitud de salvación ofrecida a través de Jesucristo y su Iglesia. La enseñanza del Papa León XIV sobre estos 6 pecados imperdonables sirve en última instancia como recordatorio poderoso de la dignidad increíble y responsabilidad de la libertad humana. El mensaje del Santo Padre llama a cada creyente a tomar en serio su destino eterno, mientras mantiene confianza en el deseo infinito de Dios de salvar cada alma que se vuelve a Él, con arrepentimiento sincero. Esta enseñanza se mantiene como tanto advertencia como invitación, desafiando a los fieles a abrazar la plenitud del discipulado cristiano, mientras nunca dudan del poder de la misericordia divina para transformar incluso el corazón más atribulado. Al cerrar, el Papa León XIV ofrece su bendición apostólica a todos los que reciben su enseñanza con corazones abiertos, orando que el Espíritu Santo me use estas palabras para atraer almas más cerca de Dios y fortalecerlas en su viaje hacia la salvación eterna. La oración final del Santo Padre abarca tanto protección del peligro espiritual como crecimiento en amor divino, demostrando que el cuidado pastoral auténtico siempre busca tanto advertir contra el mal como alentar crecimiento en virtud. Mientras llegamos a la conclusión de la enseñanza profunda del Papa León XIV sobre estos 6 pecados que Dios no puede perdonar, la voz del Santo Padre lleva tanto el peso de la verdad divina como la compasión tierna del corazón de un padre. Sus palabras finales sirven no como declaración de cierre, sino como invitación abierta a vida espiritual más profunda, un llamado a transformación que resuena más allá de este momento hacia el destino eterno de cada alma que ha escuchado estas advertencias sagradas. El Papa León XIV nos recuerda que su enseñanza emerge no de deseo de asustar o condenar, sino de los pozos más profundos de amor pastoral, reconociendo que solo entendiendo estos peligros espirituales, las almas pueden verdaderamente apreciar el don precioso de la gracia divina. El mensaje del Santo Padre ha iluminado la oscuridad, no para dejarnos en desesperación, sino para guiarnos hacia la luz de salvación, que brilla eternamente a través de Jesucristo y su Iglesia. Que estas palabras del Papa León XIV se encuentren tierra fértil en cada corazón que la recibe, produciendo fruto abundante de conversión, fe más profunda y amor aumentado por Dios y el prójimo. Que el Espíritu Santo use esta enseñanza para atraer almas más cerca del Sagrado Corazón de Jesús, donde misericordia infinita espera a todos los que buscan perdón con arrepentimiento genuino y propósito firme de enmienda.